acá, ¿sí? El presupuesto, ¿sí? En el cual tenemos los ingresos, ¿sí? Que tenemos los sueldos, los gastos fijos, ¿sí? Los gastos variables, está, y lo que te queda. Lo de las tarjetas, digamos, y el total de gastos, ¿ok? Entonces, ¿cómo haces? ¿Sí? ¿Cómo vos haces? Sabés que tenés que tener en cuenta tu monto de sueldo emprendedor. Si bien esto no se ve bien, ya se lo voy a mejorar con los colores, pero tenemos en enero, en febrero, en marzo, en abril, ¿sí? Si vos tenés, por ejemplo, por decirte este ejemplo de sueldo emprendedor, que haciéndolo ahora que estamos, ya empezamos septiembre, ¿sí? Entonces hacemos septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en este caso van a ser 4 meses, pero podemos hacerlo trimestralmente. Está, entonces vos decís, yo quiero, por ejemplo, por tirar un número, 5.000 pesos de sueldo emprendedor, ¿sí? Hago un número súper irrisorio, digamos, de acá a 3 meses, y después en el cuarto mes lo quiero a 10.000 pesos. ¿Está? Entonces, vas proyectándote, y después vamos a ver las estrategias que vas a tener, o sea, que vas a poder hacer, digamos, para poder calcular tu sueldo emprendedor. ¿Está? Y así es lo mismo, cuando vos tenés un contrato de alquiler, por ejemplo, vos sabés ya que en tu contrato tenés 3 meses o 6 meses con un importe y después otro más. Entonces, hacerlo a 3 meses, digamos, lo ideal es hacerlo un año, pero empezar con 3 meses. ¿Se entiende? O sea, se va haciendo a medida que vamos, que estamos más cancheros en esto, ¿sí? Se va haciendo lo de más largo los presupuestos. Lo que sí siempre conviene es ir revisándolos mes a mes, ¿sí? Y modificándolos si es necesario, ¿ok? ¿Está? Yo puedo hacer una pregunta. Sí. Bueno, no sé si son todos de acá, de este país. Nosotros Sí, hoy tenemos, sí. Hoy sí. bueno, nosotros tenemos por adelante, por ejemplo, sabemos que hay un aumento en determinados servicios, como por ejemplo la luz. ¿Sí? Sí. Yo lo que quiero saber, si yo anoto, este mes, por ejemplo, lo que pago este mes, el mes siguiente, y ya le sumo el supuesto aumento aproximado, porque no sabemos nunca cuánto es, pero ponemos un monto mayor. Si este mes yo pago 1.000 pesos, el mes que viene voy a pagar 1.300, por ejemplo. Bueno, así voy poniendo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros con ese sueldo emprendedor cuando sabemos que hay un montón de cosas, gastos variables que también aumentan, como a supermercados, si necesitamos comprar un par de zapatillas va a estar más caro? O sea, ¿cómo hacemos eso? Le Sí. vamos poniendo un porcentaje que nosotros creemos y después tenemos que aumentar el valor de nuestro producto o el servicio que nosotros tenemos que hacer, o cómo es eso. Mira, Porque te es cuento una de algo. las... ¿De dónde sale tu sueldo emprendedor? Sí, ¿De dónde sale? y de mi emprendimiento, De de tu los servicios que yo emprendimiento, ofrezco, exactamente. ese Después, servicio. claro, después nosotros vamos a ver, digamos, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, nosotros, a ver, no somos adivinos. Lo que sí pasa en este contexto inflacionario es que podemos ir aumentando, digamos, los importes como para tener un presupuesto en función de la inflación pasada, digamos, y de la esperada, porque no podemos adivinar. Pero para que sea más fácil, digamos, siempre vos podés hacer. En el tema de los gastos siempre se aconseja, digamos, inflarlos un poquito más, ¿sí? Y en el tema del sueldo emprendedor, eso es una parte que vos, o sea, más allá, no, a ver, la idea es que no lo ligues al concepto de la inflación o el aumento de precios, sino que después vos lo ligues al tipo de vida que vos querés llevar, ¿sí?
Entonces, como tu sueldo emprendedor sale de tu emprendimiento, ¿sí? Después vamos a ver qué tipo de estrategias tenemos para poder aumentar las ventas, o depende que lo que nos esté pasando, digamos, ¿sí? Porque puede ser que sean problemas de venta o puede ser un tema de costos no calculados, entonces te disminuye la rentabilidad, o puede ser que no tenías en cuenta tu sueldo emprendedor. ¿Está? Entonces, retomando la pregunta, ¿sí? Eso, digamos, yo no sé cuánto va a salir un par de zapatillas la semana que viene. Y eso nadie, o sea, el que sabe, bueno, que aporte acá al taller, ¿no? Pero, tus aportes. sí, se recomienda, ¿sí? Hacer los cálculos, digamos, en función de lo que es la inflación pasada o un 10%, y eso ya te estás pasando mucho. Y con el tema del sueldo emprendedor, sí tenés que tener en cuenta que por arte de magia no te va a subir tu sueldo emprendedor, pero sí tenés que hacer las estrategias, digamos, necesarias para poder llegar a ese importe. ¿Está? Claro, lo que estoy pensando también puede ser más número de clientes, un número mayor de clientes, que llegue a más gente, porque el sueldo emprendedor lo saco de mi emprendimiento para mi vida personal. Exactamente. Ese sueldo emprendedor también tiene que tener, bueno, ese dinero que es para mí, un porcentaje para ahorro o inversión, que por ejemplo si yo uso una notebook, tengo que tener previsto que la tendré que renovar a lo mejor, tengo que tener ese dinero previsto. Y el otro, que no me acuerdo qué era, pero eran 3 o 4 cosas del emprendimiento que hay que tener en cuenta. Bueno, pero ahí vos estás, mami, ahí vos estás mezclando lo que es tu sueldo emprendedor, que es parte de tus finanzas personales, con lo de tu emprendimiento. Claro, claro. Si vos querés renovar tu computadora, por decirte, por ejemplo, ¿sí? Tenés que verlo desde tus números del emprendimiento. ¿Está? Claro. Que eso es lo que vamos a ver después, digamos, en función de el margen de seguridad que vos tenés y ver, digamos, qué haces con ese margen de seguridad. ¿Sí? Perfecto. Entonces, como puse hoy en las redes, no, ayer era, tu sueldo emprendedor para tus finanzas personales son como es un ingreso, y para tu emprendimiento es un costo que puede ser fijo o variable en función de que si definimos solamente un monto fijo, ¿sí? O hacemos un porcentaje en función de las ventas o ganancias. ¿Ok? ¿Quedó claro? Para mí sí. Ok, bien. ¿Seguimos o tienen alguna otra pregunta? Yo por ahora no. Bien. Voy a apagar mi... Bueno, a ver, señor Mouse. Acá. Bien, ahora empezamos con las finanzas del negocio, ¿sí? El negocio es un ente separado de la persona y tiene sus propias finanzas. ¿Está? ¿Qué ocurre en general con los emprendedores que no tienen un local separado? Generalmente utilizamos, por ejemplo, mi computadora, yo la utilizo para cuestiones personales y para cuestiones de mi emprendimiento. ¿Está? Pero bueno, o sea, ahora vamos a ver algunas cositas, ¿sí? Entonces, las finanzas del negocio, ¿sí? Como es un ente separado, tiene que tener finanzas propias, ¿ok? Bien. Hay dos grandes conceptos que tienen nuestras finanzas, ¿sí? Del negocio, que son los ingresos por ventas y los costos y gastos, ¿sí? Acá la idea es, y esto por favor ténganme en cuenta, hice lo más resumido posible porque no puedo abarcar la situación particular de cada emprendimiento, porque no es lo mismo prestar un servicio que vender un producto que sea
incluso en el producto que sea de compra-venta a que tenga un proceso de producción. ¿Ok? Entonces, esto es una idea, digamos, general para que se aplique a cada proyecto en particular. ¿Está? ¿Sí? Entonces, veamos el tema de los costos primero antes de ver los ingresos. ¿Sí? Los costos tienen tres grandes clasificaciones. ¿Sí? Y tenemos los costos variables, los costos fijos, perdón, los costos variables y los costos ocultos. ¿Está? Entonces, ¿por qué puse esto primero? Porque hay cosas, digamos, que pueden ser fijas y variables, ¿sí? Hay costos que pueden ser fijos o variables, y costos ocultos que si bien tienen variabilidad son fijos, ¿sí? Está si los analizamos. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los costos fijos? ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir, digamos, que un costo fijo que tenga? Bueno, nadie. Mami, estás muteada. Y bueno, impuestos, el impuesto automotor, el luz, agua, esos son luz, agua todos los meses, ¿sí? Después hay otros que se pagan. Bien, vos dijiste impuesto automotor. ¿El impuesto automotor vos lo usás para tu emprendimiento o lo usás para tus finanzas personales? Lo usás para vos. Para mí. No usás tu auto, digamos, para tu emprendimiento porque das clases de inglés online. Ah, claro, no voy, no voy en Bueno, auto, tenés pero razón. está bien, digamos, pero está bien porque la idea es ver que sí tenemos mezcladas algunas cositas y no las tenemos en cuenta. Está bien, lo que son luz, agua, alquiler, gas, ¿sí? Son costos fijos. Los impuestos como el monotributo es fijo. Ahora vamos a ver que el IVA y los ingresos brutos para quienes los paguen, ¿sí? Ahora acá, por ejemplo, tenemos unificado, pero donde están ustedes no. Entonces eso depende del volumen de ventas, ¿está? Entonces es un costo que va a ir aumentándose en función de las ventas que tengan. Entonces es variable, ¿está? Pero, venga, volvamos a los fijos. Tenemos esta primera parte que yo le puse alquiler, luz, agua, gas. Entonces, si nosotros tenemos un emprendimiento en el cual estamos en nuestra casa, ¿sí? Tenemos que hacer un prorrateo. Porque la idea es que, si bien, a ver, supongamos que tenemos un negocio, digamos, un local, donde tenemos que comprar una computadora, donde tenemos que pagar la luz aparte, el alquiler, el agua, etc. Es de nuestras finanzas, ¿sí? Personales, hicimos esa primera inversión, ¿está? Para comprar eso. Después se van renovando con las cuestiones del emprendimiento. Lo mismo pasa, espero que no haya confusión acá, pero lo mismo pasa cuando tenemos nuestros emprendimientos en nuestra casa. Nosotros tenemos la computadora de antes, ¿sí? Y la ponemos como un bien para nuestro emprendimiento. Entonces, lo que es Internet, no hablemos de las cuestiones fijas, digamos, como la computadora, pero todos los pagos mensuales que son alquiler, luz, agua, gas y lo que tengas, sí tenés que hacerle un prorrateo. ¿Cómo hago yo eso? En función de la cantidad de horas que tengo aplicados a mi negocio, ¿sí? Y el resto va a mis finanzas personales. Es decir, si yo trabajo 4 horas en mi negocio, a lo que es el alquiler mensual, ¿sí? Le hago a grandes rasgos de un 100%, un 40% para mi negocio y un 60% para las finanzas personales. Uy, bueno, Emi, después te mando, gracias por estar, después te mando el video. ¿Sí? Después tenemos publicidad, internet y teléfono pasa lo mismo. También hay que hacer un prorrateo. El tema de la publicidad, ¿sí? Que es el importe que se paga para atraer clientes, ¿sí?
A ver, yo creo que nos ponemos un importe fijo porque no podemos determinar, salvo que sean expertos en publicidad, sí, pero no podemos determinar qué cantidad de ventas tenemos con eso a primera, o sea, de primera vista, ¿sí? Ahora, si contratás a alguien que sea experto en eso, sí te lo va a decir, ¿sí? Los insumos, dice Pablo, pero los insumos son variables. ¿Está? Entonces, a ver, ¿para qué me está escribiendo? Ok, dice. Ahí está. Bien. Entonces, tenemos los costos fijos. ¿Qué pasa con los costos fijos? Son los que sí o sí tenemos que pagar independientemente de las ventas que tengamos. ¿Ok? Sí, porque mi alquiler, ¿sí? Está ahí el alquiler primero, ¿sí? No me va a decir, bueno, si vos vendiste 2 mates que tengo acá, el mate, digamos, y no vendiste 10, bueno, págame por 2 mates. No, el alquiler se paga entero, ¿ok? Lo mismo con la factura de luz, agua, gas, lo que te venga, ¿está? Entonces, a eso es lo que vamos. Internet y teléfono también, o sea, no depende de la venta o del volumen de producción o de venta que tengamos, ¿sí? Ahora, los costos variables, ahí sí tenemos. Son todos aquellos costos que dependen del volumen de producción o de las ventas que tengamos, ¿está? Entonces, ahí podemos poner, yo le puse como ejemplo materia prima, ¿sí? O los insumos, como decía Pablo, las bolsas, ¿sí? Que son, hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Las etiquetas, los impuestos como ingresos brutos de IVA cuando correspondan, digamos, los envíos, ¿sí? Las comisiones o sueldos. Y estos envíos son los que nosotros pagamos para que nos traigan los productos, ¿ok? ¿Sí? En cuestión de servicio, ¿sí? Es como más, más intangible esta parte de costos variables, pero sí tenemos una parte que tienen que ver, por ejemplo, a ver, no te digo servicios de asesoramiento, pero sí, por ejemplo, tenemos los servicios cuando vos te vas a un spa y te hacen un masaje, digamos, te utilizan aceites, cremas y qué sé yo, que esos serían sus variables, ¿ok? Y acá lo que me faltó en los fijos, perdón, si vuelvo, lo que me faltó son, por ejemplo, yo que tengo asesoramientos online, sí tengo mis programas como Canva, como Zoom, como Tiendap, digamos, que es de donde se inscribieron para este taller, sí que esos son costos fijos mensuales que tenemos nosotros los emprendedores que desarrollamos esta forma de negocio, ¿ok? ¿Sí? Para que se tenga en cuenta. Después están los variables, ¿sí? Está, que son estos que acabamos de ver, y los ocultos. Y el tema, ¿por qué quiero que sepan bien qué son los costos ocultos? Porque generalmente, digamos, se suelen confundir o incluyen los que son los gastos hormiga. No sé si alguno escuchó el tema de los gastos hormigas, ¿sí? Que también suele pasar en las finanzas personales, ¿está? Pero acá estamos hablando del emprendimiento. Los gastos hormigas son los gastos que no tenemos en cuenta, ¿sí? Como los cafés o las compras en los kioscos del día a día y que no están presupuestados, y que en definitiva se llevan buena parte de nuestros ingresos, digamos, y al final del mes, como no los tenemos en cuenta, nuestro ahorro que conviene ahorrar antes de, o sea, a principio de mes, ¿sí? O mientras apenas recibimos los ingresos, conviene ahorrar en vez de gastarlos y después ahorrar lo que queda, ¿sí? Entonces, son esos gastos hormigas, digamos, que no los tenemos en cuenta, como ahí le puse el cafecito, qué sé yo, pero también tenemos otros gastos ocultos que no los tenemos en cuenta. ¿Sí? El primero es el tema costo oculto, por ejemplo, el sueldo emprendedor, ¿sí? Que yo no sé si alguien lo tiene definido o no, pero es lo último que nos acordamos como emprendedores de definir. Es el sueldo que nos pagamos por el trabajo que tenemos.
Y eso es oculto. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo tenemos definido, vamos sacando de la caja y no llevamos un registro. Entonces, por eso es oculto y por eso es importante definirlo antes. Los retrabajos, chicos, o sea, porque no están dentro de los parámetros de calidad esperados por el cliente. Entonces, yo no puedo cargar, por ejemplo, no puedo cargar a mi costo, a mi precio de venta, perdón, el costo que yo tuve porque hice mal un trabajo. ¿Está? Y yo vendí o sea, y en estos son los que tenemos los procesos, digamos, que sustentan las ventas, los que yo les llamo los del detrás de escena. Pero ese retrabajo es un costo oculto, digamos, que no se tiene en cuenta, entonces es una pérdida, ¿sí? Después tenemos esta también, es contrataciones de distintas personas, ¿sí? Para el mismo puesto o de distintos proveedores. ¿Está? Cuando yo, a ver, yo ahora estoy sola, ¿no? Trabajando, pero cuando tenga que contratar a una persona que atienda a mis clientes, ¿sí? No en mi asesoramiento, sino en la atención y en la explicación de los servicios que ofrezco, ¿sí? Yo voy a tener que tener todo un perfil y una espera, digamos, del resultado que necesito y comunicárselo a la persona, ¿sí? Las contrataciones de distintas personas, ¿sí? A medida de esto son rotación de personal, se llaman en las empresas, en las cuales si yo tengo que estar contratando cada 3 meses a una persona, es tiempo, es dinero, y es mi tiempo de volver a explicarle lo mismo, ¿está? Entonces, ese es un costo oculto que no lo tenemos en cuenta, e igualmente con los proveedores, porque suele pasar muchas veces, a ver, justo no está Ceci, es el caso que tengo más cerca, sí, que me dice, bueno, hola Ceci, porque ella no pudo estar hoy, pero después va a ver. Con ella hablamos siempre del tema de las chicas que le manejan las redes. Entonces, ¿qué pasa? No tienen el alma, vieron que en el taller y en el minicurso de Organiza tu emprendimiento, hablamos de la importancia, digamos, que la comunicación en las redes tiene que reflejar el alma de nosotros como emprendedores. Está bueno, a ella no, entonces ella no sabe qué hacer. ¿Está? Entonces estamos viendo formas de poder comunicar mejor. Bueno, también otro de los costos ocultos que no los podemos cargar, digamos, para la determinación del precio de venta son las pérdidas por productos defectuosos o mal guardados, ¿sí? Y en esto, digamos, dependiendo, digamos, porque hay gente que no tiene mucho stock y hay gente que maneja stock de productos, entonces, ya sea de productos o de insumos, digamos, ¿sí? Si no tiene un buen sistema de almacenamiento, suelen suceder, digamos, que los productos se ponen defectuosos, o incluso si es de compra, digamos, al no tener un control de la mercadería que están comprando, muchas veces puede pasar que recibamos productos defectuosos. Después los otros costos ocultos son los combustibles, viáticos. Esto, el combustible, siempre y cuando esté asociado a tu emprendimiento. ¿Está? No como dijo Silvia, ¿sí? Que está, pero bueno, estuvo bueno ese ejemplo, ¿sí? Y porque hay gente que no tiene en cuenta el consumo de combustible para su emprendimiento, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El emprendimiento, como dijimos, tiene finanzas separadas y tiene que lograr pagarte todas las cosas, ¿sí? En algún momento, ¿sí? Y viceversa. Las finanzas personales tienen que estar separaditas. Las impresiones no previstas o gastos de la caja chica, ¿sí? Con esto pasa bastante que es dependiendo también cada emprendimiento y cada negocio, ¿no? Pero, por ejemplo, hay distintos tipos de negocios en los cuales se sacan muchas fotocopias, ¿sí? Entonces, hay veces que conviene comprar una fotocopiadora o una más casera, sí, que ir y sacar fotocopias al otro lado.
O, por ejemplo, otra de las cosas que puede suceder son los bidones de agua, por eso digo, no se me ocurre ahora otro, digamos, pero son los bidones de agua, digamos, que se compran, entonces a veces conviene, ¿sí? Con un análisis mayor, digamos, comprar los bebederos con los filtros. ¿Está? Entonces, bueno, ¿qué pasa con estos costos ocultos? La idea es empezar a identificarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros ¿qué hacemos a principio de mes? Bueno, vendo tanto, me costó tanto, tengo esto de resultado. Y en realidad no tenemos en cuenta que hay otras cosas que afectan a las finanzas, ¿ok? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bien. Acá hay uno en el chat, dos chats. Sí y Romy sí. Bueno, igual chicos pueden abrir el micrófono si quieren preguntar, ¿sí? Así que bueno. Ahora, ay, Dios mío. Volvamos a hacer un repasito. Perdón, pero se me fue. ¿Para qué me sirve tener una estructura de costos? ¿Sí? Ah, Romy dice que está en el local. Ok, está bien. ¿Para qué sirve tener una estructura de costos, digamos? Me sirve para optimizar los recursos. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, a veces sí, pero muchas veces pasa que no podemos reducir los costos, ¿sí? Porque dependen de varios factores. Por ejemplo, ay, perdón, no, acá. Porque depende, perdón, porque dependen de varios factores, por ejemplo, el precio de que nos da el proveedor, ¿sí? Hay muchas veces, ¿sí? Que para conseguir un mejor precio tenemos que comprarle mayor cantidad. Y si no tenemos en cuenta otras cosas, surge lo que es un desperdicio por inventario inmovilizado. El tema de los desperdicios, ¿sí? Es un tema que es totalmente aparte, tiene que ver con la optimización de los procesos, digamos, tiene que tener en cuenta los flujos de trabajo, la velocidad, palabras en japonés, mura, muy, todo eso, eso se utiliza para reducir los desperdicios, pero quería que tengan en cuenta esta partecita, digamos, de que la estructura de costos me sirve a mí para optimizar todos los recursos que tengo, que no significa que a ver, esto no significa que si yo consigo algo de mejor calidad, ¿sí? No o sea, el mismo producto de mejor calidad y a un menor precio, no lo cambie. Eso no significa, sino que hay veces, digamos, por conseguir precios no se tienen en cuenta otras cosas, pero eso se tiene que ver en detalle en cada negocio, ¿ok? ¿Está? Bueno. Claro. Sí. Eso es, no es mi caso, pero por ejemplo, vos que mencionaste el caso del spa. Alguien que tenga un spa y que compre, como yo le dije, el spa del otro día, por litro, por bidones más o menos, y después no tenés el uso, o sea, compras en cantidad, pero después terminás no usando, entonces un desperdicio, algo así. Sí, igualmente, porque más que O eso es porque porque... compras mucho, no te fijas la fecha de vencimiento, se te vence, no te hacemos. Sí, Ay, me esas estás son muy despertando. bien, muy bien. Esos son unos aspectos, pero otros aspectos después que no va al caso de este curso es el tema del costo de oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué me conviene? ¿Sí? Porque también con este contexto inflacionario, digamos, tenemos que analizarlo mejor y más detalladamente. Pero ¿qué me conviene a mí? ¿Comprar o invertir eso e ir comprando? Para comprar, ¿sí? Después hay una fórmula, digamos, que tiene que ver con el stock, que es el punto de pedido, que tiene que ver en función de la demanda, que no viene al caso de este curso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés inventario, digamos, o sea, una cosa es comprar en el día a día y otra cosa es comprar a granel y después no saber qué hacer con eso, ¿sí? Por eso
yo quiero que tengan una idea de cosas que pueden suceder, digamos, pero que no necesariamente nos estén sucediendo ahora. Por ejemplo, digamos, o sea, a ver, no sé, puede pasar que se compren muchos insumos y resulta, como dijiste vos, que tenga fecha de vencimiento, o, qué sé yo, a ver, en las concesionarias, que yo trabajé bastantes años ahí, pasaba que se compraban, digamos, cosas como accesorios y después pasaba de moda el auto y quedan ahí inmovilizados, ¿sí? Se llama stock muerto. Ese es un caso muy exagerado, pero va de ahí a otra parte, por ejemplo, con los distintos géneros o si tenemos tela o no sé, lo que sea. No me quiero meter en muchos detalles, doy ejemplos muy grandes, digamos, para que se entienda la idea, ¿sí? Entonces, la diferenciación de los costos, y acá va otra cosa que es importante, tiene que ser por concepto y no por el importe, ¿sí? Nosotros podemos tener costos fijos muy bajitos y costos variables con mucho importe, pero también los costos fijos van aumentando, ¿sí? El ejemplo más fácil es el aumento de alquiler o de la luz, ¿sí? Para que sepamos, es tanto para nuestras finanzas personales como las del emprendimiento son costos fijos, ¿sí? Porque todos los meses los tenemos que pagar independientemente de la producción que tengamos, de las ventas que tengamos. Ahora, eso no quiere decir que se mantengan siempre al mismo precio, ¿sí? Entonces, todos los costos cambian el precio, ¿sí? Y más en estos contextos inflacionarios, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es tenerlos presentes y anotarlos según corresponda, porque siempre, por más de que vos no tengas en cuenta o no hayas presupuestado bien un costo adivinando el futuro, ¿sí? Siempre es mejor tener presente ese costo que no tenerlo. Especialmente los ocultos, como veíamos hace un ratito, ¿sí? Entonces, vos, si no lo tenés presente, el ajuste que vas a tener que hacer es mucho mayor que si hubieses calculado un número erróneamente, ¿está? Bueno, y los sueldos, acá hay otra parte, como habíamos visto en la plaquita de costos fijos y costos variables, yo puse los sueldos, ¿sí? Entonces, los sueldos pueden ser costos fijos o costos variables, ¿sí? El sueldo emprendedor, ¿sí? Siempre, o sea, yo, como les dije antes, siempre aconsejo que tener un importe fijo, ¿sí? Que va a las finanzas personales y después una parte variable en función de cada venta adicional o cuando empieza a haber ganancias. Entonces, después cuando veamos el punto de equilibrio, vamos a ver si en función de cada venta adicional, nosotros tenemos que poner ese porcentaje de nuestro sueldo emprendedor en el costo de venta de nuestro producto, ¿sí? O después de que tengamos o sea, después cuando empieza a haber ganancias, nosotros podemos tomar una decisión de, bueno, aumentamos nuestro sueldo emprendedor, ¿sí? O reinvertimos en nuestro emprendimiento, o lo podemos hacer de las dos cosas, ¿sí? Entonces, esa es la parte del sueldo emprendedor como dueños de negocios, y si tenemos un equipo, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tenemos un equipo que lo contratamos todo el mes, ¿sí? Entonces, el sueldo de ese equipo, que es mes a mes, digamos que es mensual y en general está determinado por convenios, ¿sí? Pasa a ser parte de nuestro costo fijo, ¿sí? Ahora, si contratamos a alguien, digamos, para que nos vaya a hacer, ayudar a hacer un trabajo específico, como un evento, ¿sí? Eso, y por más de que sea tu equipo de trabajo, ¿sí? Si vos lo contratás por cada evento, eso forma parte del costo variable de tu producto o servicio, ¿sí? También son las comisiones por ventas, por ejemplo, son parte de lo que sería el concepto de sueldo, bueno, no tanto sueldo, pero sí comisión, digamos, que forma parte de los costos variables, ¿ok? ¿Sí? Entonces, los costos totales, ¿sí? Una vez que tenemos estructurados todos los costos, podemos saber
cuáles son los costos totales y separarlos por conceptos, ¿ok? Y acá está el punto de atención. Los costos ocultos en general son variables, lo que pasa es que no los tenemos en cuenta, por eso aconsejamos anotarlos cada vez que los diferenciamos, pero no forman parte del producto o servicio, porque no podemos cargar nuestros productos o servicios con estos costos, ¿ok? ¿Sí? Esto está así. Entonces, los costos totales, ahí se me dio vuelta esto. Los costos totales, ¿sí? Primero, para tener los valores, primero tenemos que clasificar los costos según los conceptos en una planilla correspondiente que le voy a decir, digamos, para que clasifiquen ustedes, ¿sí? Sí, por ejemplo, los insumos, ¿a qué corresponde? A costo variable, la publicidad, bueno, a costo fijo, ¿sí? Y después anotamos los valores en el presupuesto, ¿sí? Cuando un costo tiene carácter, y esto es aparte, ¿por qué? Porque esto es un poquito más desarrollado, ¿sí? Pero un costo puede tener las dos características, puede ser fijos, puede tener una parte fija y otra variable, ¿sí? Y se llaman costos mixtos y hay de dos clases. Tenemos los semifijos y los escalonados, ¿sí? Ahora bien, los semifijos tienen una parte fija y después aumenta conforme el consumo, por ejemplo, la luz, ¿sí? Pero en nuestro caso, hasta que no haya un salto bastante grande, los tomamos como costos fijos, y los costos escalonados aumentan abruptamente. Por ejemplo, cuando se debe alquilar un local nuevo, es decir, son indivisibles. Y acá quiero hacer una aclaración, ¿sí? Nosotros vimos que la luz, el agua, el gas, ¿sí? Son costos fijos. Ahora, si tenemos un proceso productivo de gaseosas, el agua va a formar parte, va a tener una parte fija que va a ser para la administración y va a tener una parte variable que va a ser como parte de la producción. Lo mismo pasa cuando necesitamos luz. Entonces, la luz tenemos toda una parte fija, ¿sí? Y después otra parte que es para el proceso productivo, estos costos, o por ejemplo el alquiler que decía acá, se hace un prorrateo, digamos, que va a formar parte del precio del producto porque es necesario para el proceso de producción. No viene al caso para este curso, pero quería que tengan en cuenta por las dudas si llegan a escucharlo, ¿sí? Pero bueno. Entonces, bien. Entonces, tenemos los costos totales, tenemos la separación en costos fijos, costos variables y costos ocultos. Estos costos ocultos los tenemos que empezar a tener en cuenta, digamos, para decir, bueno, listo, esto está acá, no lo voy identificando, ¿sí? Y lo voy poniendo en el presupuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Primero los clasificamos y tenemos todo el valor de costos totales, todo el valor de costos variables, ¿sí? Que los costos variables, ¿sí? Después van a ser parte de lo que es el costo unitario, ¿está? De nuestro producto o servicio. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna consulta? ¿Está claro? ¿Quieren que vuelva a repetir algo? Bien, se está entendiendo entonces. Bien. Ahora, vamos a esta parte. Acá hay algo en el chat. Está claro. Muy bien, está todo bien. Muchas gracias por responder. Me encanta cuando participamos así de los talleres. Bueno, entonces, ¿cómo calculo los costos variables unitarios? Y acá es algo que está poniéndose de moda, que está bueno, digamos, que es calcularlo como una receta. Entonces, la idea es jugar un poco, digamos, sin dejar de ser responsables, por favor, pero tenemos que ver cuál es la mejor receta o el mejor cóctel para nuestros productos o servicios. Entonces, no nos olvidemos de materia prima. Yo acá le puse cualquier cosa, digamos, pero la idea es
materia prima ponemos 500 gramos, insumos, una medida, el packaging, una bolsita, los gastos de envío, por ejemplo, que pagamos nosotros, el 5% de total por cada producto, no sé, ¿sí? Porque hay veces de que compramos poquitos, por ejemplo, cajas de aceites, se me vienen los aceites esenciales, entonces el envío de eso tenés que dividirlo por cada botellita, teniendo en cuenta la cantidad de cajas y todo lo demás, ¿se entiende? La comisión por venta, ¿sí? O que ahí puede ser nuestra parte variable de sueldo emprendedor, que no la recomiendo, pero la comisión por venta es parte del costo variable, ¿sí? Porque para venderlo, ¿sí? Para vender el producto se necesita pagar eso, ¿sí? ¿Está? Entonces, todos estos son ejemplos, pero la idea es que contemplemos todos los números en nuestros costos variables unitarios, ¿sí? ¿Está? Entonces, ahora, vengamos por acá. Calcular estos costos unitarios es muy importante porque es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta al momento de calcular el precio de nuestro producto o servicio, ¿sí? Si, por ejemplo, ponemos como un costo fijo algo que es variable y no lo prorrateamos, ¿sí? No, perdón. Si, por ejemplo, ponemos como un costo fijo, me estaba tapando, como un costo fijo, algo que es variable y que no lo prorrateamos, nuestros precios no van a poder reflejar, digamos, o cubrir más que nada los costos, ¿sí? Este es, por ejemplo, ay, perdón chicos, no sé qué está pasando esta vez con mi mouse. Este es, por ejemplo, el costo de envío que nosotros pagamos para adquirir algún producto. Está, si no lo prorrateamos, digamos, para cada remerita que vendemos o cada cosa que producimos, ¿sí? Y lo ponemos como un costo fijo, después la base para calcular nuestro precio no va a ser no va a cubrir eso, ¿sí? Está, así que bueno. Después lo vamos a ver mejor, entonces ahí se va a terminar de cerrar las ideas y no se entiende. Entonces, nosotros tenemos que ver por cada producto o servicio cuál es el costo unitario total, ¿sí? Porque podemos tener un producto o dos productos o un conjunto de productos o servicios, ¿está? Entonces, tenemos que calcular por cada uno, ¿sí? El costo unitario, o sea, la mejor receta que tiene, ¿está? Ahora, vayamos a la otra parte que es el precio de venta, ¿sí? Yo quiero saber cómo calculan ustedes los precios de venta de sus productos, si me pueden ayudar. Angie dice que le pone el 100%. O sea, si tu remera sale 100, vos la vendés a 200. ¿Sí? Sí, debería agregar el envío, pero para que no se haga tan caro, decidimos no ponerle. Exacto. Ni la bolsita, ni nada de eso. Bien. No sé si, Romy, vos querés compartir si tenés algún método, o Pablo, o Ailén. Dice Romy, yo lo que quiero ganar por mes lo divido por días y horas trabajadas. Ah, bien. Está. Pero eso no es el precio de venta de tu producto. Sí, o entendí mal. Lo que quiero ganar por mes lo divido por días y horas trabajadas. Sí, o sea, eso vendría, sí. Sería el sueldo emprendedor, Claro. aparentemente. Romy, ese es tu sueldo, ¿no? No el precio de venta de cada producto. Ah, dice. 50% un aproximado. O sea que, te pregunto, Romy, para ver qué es lo mismo de Angie. O sea, usted, no es lo mismo de Angie.
Romy, vos querés ganar un 50% por cada producto. O sea, querés tener una rentabilidad del 50% por cada producto. ¿Algo así? Entonces, acá al precio de cada producto le aplicás un 50% más. Bueno, decime si me equivoco, después escribime, Romy, pero ¿cuál es el tema? Digamos, si nosotros lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es qué porcentaje del margen o sea, qué porcentaje de ganancia queremos tener. Entonces, para aplicar el porcentaje de ganancia, notemos a estos costos variables que calculamos, ¿sí? No le tenemos que multiplicar por el porcentaje, ¿está? Sino que la fórmula para tener en cuenta, digamos, que podamos recibir, a ver, ahí Romy me dijo. Hago tutú conjuntos para cumple, sería 50, bien. Sí, vos haces, tiene unos tutú, Romy, re lindo. Después le voy a mostrar para las nenas. Ahí está. A ver qué dice acá. Lo mío fue al principio por consulta popular al precio que se vende en el mercado, después por encarecimiento de insumos. Sí, eso sí. Bueno, entonces, si nosotros tenemos que tener en cuenta esto, de qué ganancia queremos tener, ¿sí? Para calcular nuestro precio de venta tenemos que tener nuestro costo de venta, que son los costos unitarios que vimos hace un ratito, y ya eso lo dividimos por 1 menos el margen de utilidad que queremos tener, ¿sí? El porcentaje. Entonces, para que sea mejor, acá les tengo un ejemplo, ¿sí? Ay, no te puedo creer. Qué lindo que está saliendo esto. Bueno, esto es para que me pase. ¿Qué? Capacidad la pila del mouse. No, es que lo que pasa es que el Canva es como que te tapa todo y después, bueno. Bien, entonces, estábamos acá y acá vamos a ver un ejemplo. Si nosotros queremos tener, o sea, tenemos un costo unitario de 1.000 pesos, por ejemplo, ¿sí? Y queremos tener un margen de 30%, el 30% de 1.000 son 300, ¿sí? Entonces pondríamos como precio de venta 1.300, ¿sí? O si, por ejemplo, si Romy quiere poner un 50%, sería 1.500 en este caso. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver cuál es nuestra rentabilidad. Entonces, la rentabilidad tiene un cálculo que es esto. El precio de venta menos el costo sobre el precio de venta, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos 1.300 menos 1.000 sobre 1.300, nos da el 23,8% y no el 30% que queríamos, ¿sí? Entonces, para calcular nuestro nuestro precio de venta, perdón, lo que nosotros tenemos que hacer es el costo, ¿sí? Menos sobre el costo de venta sobre 1 menos el 0,30, que sería el 30%, ¿sí? Entonces, nuestro precio de venta sería 1.428,57 en lugar de 1.300, ¿sí? Entonces, nuestra rentabilidad sería del 30%, acá como está en el ejemplo súper claro que se los di. ¿Se entendió? Sí, Bien. perfecto. Ahora, hay varios métodos de fijación de precios. El primero y el que tenemos que tener en cuenta es el basado en costo como mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que tienen que cubrir los costos y tenemos que tener un margen de rentabilidad. ¿Está? Después hay otro método, que justo decía Romy ahí, valor de mercado, ¿sí? Es el basado en la competencia. A mí no me gusta mucho decir competencia, ¿no? Sino que son los valores que tienen establecidos los negocios similares al nuestro. Y después el precio, que es basado en la demanda, que acá juegan muchos factores, digamos, que tienen que ver como la confianza del consumidor y la creatividad en la marca. ¿Está? Esto, ¿por qué es lo que vio?
precio, la fórmula de precio de venta que recién les di, que es la basada en costos, es la mínima que tenemos que tener para que tengan cubiertos esos costos unitarios, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Que nosotros, fijémonos, por ejemplo, que podemos diferenciarnos, o sea, podemos estar prestando el mismo servicio, vendiendo el mismo producto, pero con distintas estrategias que vamos a ver después, podemos diferenciarnos de la gente que está prestando los mismos servicios. Y aparte, como ya hablábamos en el otro taller, disculpen que haga mucha referencia en al otro taller, pero bueno, el tema es que ahí hablábamos de la importancia de conectar con nuestro cliente ideal y que no todas las personas van a conectar con nosotros, ¿sí? Entonces, hoy en día una estrategia basada en precio con la cantidad de oferta que hay, digamos, no sería como la mejor estrategia, sino que lo que sería es la diferenciación. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué parámetros tenemos que tener en cuenta para calcular nuestro precio de venta? ¿Sí? En primer lugar, definir cuál es nuestro cliente ideal, porque no podemos venderle a todo el mundo. ¿Está? O sea, si bien todos pensamos, o la mayoría, y yo cuando empecé también, le quería vender a todos, no puedo vender a todo el mundo porque al comunicar no le comunico a nadie, porque nadie entiende. ¿Sí? Después, el otro parámetro es analizar la competencia. Y como dije, no es copiar lo que hace la competencia, sino es ver, digamos, porque hay muchas personas que hacen esto, y ver de qué manera podemos diferenciarlo. ¿Sí? Después, poner un precio bajo puede traerte muchas ventas, pero ¿cuál es tu ganancia? ¿Sí? Por estrategia de posicionamiento puede ser que pongas un precio bajo como este caso, pero yo después voy a analizar también qué pasó. ¿Sí? O fijar un precio alto puede darte más ganancias, pero ¿cuánto vamos a vender? Y esto es bueno para servicios o productos de alta calidad y que tengan un excelente servicio de postventa, que eso lo vemos en los 7 momentos de la verdad y cómo ser el proveedor estrella. ¿Sí? Y otro de los parámetros súper importantes es qué valor vos estás aportando a tu cliente ideal y qué te diferencia del resto. Hoy en día, como habíamos visto, digamos, no es yo le vendo más barato, ¿sí? Sino qué transformación, mira, yo te ofrezco esto, sino qué transformación ofrece lo que vos vendés. Entonces, por ejemplo, y voy a poner un caso para mí, hay muchas personas, digamos, que, o sea, yo sé que esto le puede llegar, pero capaz que la forma en la que se comunicó no fue muy clara, ¿se entiende o no? O fue poco el tiempo de venta de esto, ¿sí? Entonces, todas son cuestiones que yo voy a ver, ¿sí? Para poner mi precio de venta, para definir mi cliente ideal nuevamente. En realidad no, para mejorar mi comunicación y todo lo demás. Pero los parámetros para tener en cuenta, para tener el precio, ¿sí? Algunos son estos, los más comunes, y todo esto tiene como base la consideración de los costos, ¿sí? Sí o sí, vos no podés estar poniendo un precio bajo que no te incluya los costos, porque en algún momento no va a poder ser sustentable lo que estás haciendo. ¿Está? Bien. Ahora, un montón. Bueno, una vez que tengamos calculado los precios de venta, ¿sí? Los ponemos en el presupuesto teniendo en cuenta las cantidades que estimamos, ¿sí? Después les va a llegar, tienen la planillita, ¿sí? Tienen cuál es el precio de venta unitario que quieren vender y la suma que sería el estimativo, ¿sí? Pero acá lo que yo les quiero aclarar es que en todo negocio tenemos que ponernos objetivos de ventas, ¿sí? Por lo cual tenemos que tener en cuenta unas fórmulas más para poder fijar estos objetivos mínimos y a partir de allí tomar las decisiones, digamos, para ver qué estrategia seguimos, ¿sí? Hasta acá, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo?
¿sí? Tengo el micrófono abierto. Sí. ¿Está? Sí, Bueno, sí, en mi caso, sí, ¿sí? Que yo no tengo esos gastos o no tengo que comprar insumos, no. no sé cómo calculo, no sé cómo Por calcular la yo mi... transformación, ¿sí? Por la transformación que vos estás dando al enseñar inglés y de la forma que haces a tu cliente ideal. Y ahora que vos me dijiste que si el cliente que tenemos no es el cliente ideal, digamos, ya aprovecho para decirlo de que tenemos que aprender de cuáles son nuestros clientes que tenemos y qué estrategia hicimos nosotros para atraer ese tipo de cliente, ¿sí? Y ver qué estrategia tenemos que hacer para atraer el cliente que nosotros queremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva no es discriminar a un cliente o no, sino es ver a qué nicho vos le aportás tu mayor valor. A eso es lo que, a eso es lo que voy, ¿sí? En Así el que caso bueno, de eso también es todo como dijiste vos, tipo el valor, toda la claro, capacitación que ya tuvo previa antes, que no tiene que ver con el emprendimiento, pero es de miles de años y de trabajo sí, y la igualmente, forma como ella sí, enseña también. No igualmente tanto. la cantidad de No, años te da autoridad y te da experiencia, digamos, ¿sí? Lo que no significa es que tenga la transformación que requiere el cliente. Capaz, sí, o sea, hay gente que sí lo hace y hay gente que no. Está, a ver, hay contadores, digamos, que yo hablo de mi profesión, ¿sí? Hay contadores que solo se quedan con lo que salieron de la facultad y hacen así nomás el trabajo, ¿sí? Y hay otros contadores que realmente, digamos, buscan soluciones, buscan alternativas, le ofrecen las mejores condiciones a sus clientes y que ¿se entiende o no? Entonces, no es solamente eso, sino por eso le digo, para mí lo más importante es la comunicación con tu cliente ideal, qué tipo de conversación y el valor que vos estás aportando. Y todos tenemos, ¿sí? Todos tenemos esto. La diferencia está en que a ver, la diferencia está en que capaz que no tenemos bien definido nuestro nicho de mercado o sí lo tenemos bien definido, pero nuestra comunicación, digamos, no está llegando al nicho. ¿Está? Entonces, bueno. Igual tu precio también tiene que cubrir, ¿sí? O sea, a ver, tu precio tiene que cubrir tus costos, ¿sí? Entonces, pero no tenés tantos costos variables, ¿está? Porque tus horas tienen que estar incluidas en lo que es el sueldo emprendedor, ¿se entiende? Pero después vamos a terminar viendo y todo se va a redondear, ¿sí? A ver, entonces, ¿cuáles son estas fórmulas? Bueno, como dijimos, nosotros ya le dimos una fórmula base para calcular como mínimo el precio de venta y algunos parámetros a tener en cuenta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Una vez que tenemos calculado los precios, lo ponemos en el presupuesto, las cantidades y bueno, pero tenemos que poner los objetivos de venta. Entonces, para saber qué objetivos de venta nos tenemos que poner, podemos ver algunas formulitas más para poder fijar esos objetivos mínimos y a partir de allí tomar las decisiones. Entonces, las fórmulas son la de la contribución marginal y el punto de equilibrio, ¿sí? Y después vamos a ver un poquito más la matriz FODA, ¿sí? Pero bueno. ¿Qué es la contribución marginal? ¿Alguien oyó hablar de contribución marginal en algún momento? Bien. La contribución marginal, ¿sí? Es la diferencia. A ver, acá hay uno en el chat. No, no me dicen acá. Bien. La contribución marginal es la diferencia entre lo que es el precio de venta y el costo de venta, ¿sí? Y muestra cómo cada uno de nuestros productos, ¿sí? Contribuyen a cubrir los costos fijos y generar utilidad. En el ejemplo que teníamos recién, teníamos un precio de venta de 1.428,57,
un costo de venta de 1.000 pesos, entonces la contribución marginal es 428,57. O sea, por cada producto vendido, cada producto aporta 428 pesos con 57 para cubrir nuestros costos fijos. ¿Sí? Y esto también es muy importante para tomar las mejores decisiones en la fijación de los precios. ¿Ok? Bien. Ahora, lo otro es el punto de equilibrio. ¿Sí? Acá hay un... A ver, dice. No, es lo que ganás por cada cosa que estás vendiendo. No, señor. La ganancia se da después de cubrir todos tus costos fijos. No, me dice el Pablo. O sea, sí es lo que ganás, ¿sí? Pero acordate que eso, ¿sí? O sea, vos tenés tu precio de venta y tenés unos costos fijos, unos costos variables que cubrir, ¿sí? Y después tenés tus costos fijos que cubrir. Y a partir de ahí, cuando vos cubrís todos tus costos fijos, recién es ganancia. Claro, no es ganancia. Exacto, no es ganancia. ¿Sí? Ahí está. Es cómo contribuye, ¿sí? Por cada producto o servicio vendido al pago, vendríamos a decir, al pago de los costos fijos, ¿sí? Y a las ganancias. Entonces, para saber qué cantidad de productos o servicios tenemos que vender para cubrir nuestros costos, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio, entonces, como ya vimos en el taller anterior, son el nivel de venta, nos muestra la cantidad de productos o servicios para que nuestra ganancia sea cero, ¿sí? Y queden cubiertos los costos, ¿está? Esto es a partir de una unidad de venta más, empezamos a tener ganancia, entonces, tengamos en cuenta, ay, perdón. Ahí teníamos 428,57. Acá no les dice el cálculo, pero supongamos que, o sea, el punto de equilibrio es el total de costos fijos, que ahí está el sueldo emprendedor tuyo y el sueldo del equipo de trabajo que tengas, ¿sí? Que lo paguen mensualmente, ¿sí? Sobre el precio de venta unitario y el costo de venta unitario. ¿Está? Supongamos, porque no hice el cálculo, que sean 10 unidades, digamos, que tengamos que vender para cubrir los costos fijos. Entonces, a partir de una unidad más, vamos a tener 400, o sea, si vendemos 11, vamos a tener 428 pesos de ganancia. O sea, ya cubrió la parte de los costos fijos, nuestra contribución marginal y empieza a tener ganancias, ¿sí? Entonces, otra de las cositas es, una vez que tenemos esto, ¿sí? Tenemos que ver nuestro margen de seguridad, que nos indica las ventas que superan el punto de equilibrio. Entonces, mientras mayor sea este indicador, mayores serán las ganancias, es decir, va a tener más tranquilidad el emprendedor, y la fórmula es súper simple, son las ventas totales sobre el punto de equilibrio. ¿Está? ¿Sí? Mientras el punto de equilibrio, digamos, te dice la cantidad de unidades que tenés que vender sobre, para cubrir los costos fijos, ¿sí? Tu margen de seguridad son las ventas más que tenés sobre ese punto de equilibrio. ¿Ok? Bien. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vemos si el modelo de negocio nuestro es rentable o no. Ahora, puede ser que el modelo de negocio que tengas te deje dinero, que puedas tener, o sea, que puedas vivir bien o puedas llegar a fin de mes o vivas súper bien. Ahora, ¿qué tiene que ver el tema? Es que tenemos que ver cuán rentable es, ¿se entiende? Entonces, el indicador de la rentabilidad es la ganancia sobre el capital. ¿Esto qué quiere decir? Que nos indica que por cada peso que invertimos, cuánto ganan o pierden los propietarios o emprendedores. ¿Está? Eso es lo que te indica la rentabilidad. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que tenemos que tener en cuenta como emprendedores? ¿Sí? ¿Para qué?
para saber administrar nuestras finanzas y hacerlas crecer, ¿sí? Estas son las ventas, o sea, cuánto vendiste, cuál es el producto más vendido, qué cantidad, en qué mes vendiste más, qué es lo que pasó, si es estacional o no. La contribución marginal, ¿sí? Que era lo que vimos. ¿Por qué? Porque en definitiva eso te está diciendo cuánto contribuye a cubrir los costos fijos y a la ganancia. Entonces, ¿qué es lo que? A menor contribución marginal vas a tener que vender más productos, ¿sí? La ganancia del mes anterior, o sea, la ganancia es las ventas menos el costo de venta más menos otros resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué ganancia tuviste el mes anterior? Y la rentabilidad del emprendimiento con esa formulita que les di recién, ¿sí? Pero para hacer todo eso hay que hacer todos los benditos números, amigos, estos que tenemos. Hay que amigarse con los números, ¿ok? ¿Sí? Y como siempre le digo, paso a paso, ¿ok? Bien. Entonces, una vez que tenemos estos indicadores, ya tenemos mucha información, ¿sí? Para poder ver cuáles son las estrategias, pero solamente con esto no nos alcanza, ¿sí? Esto es información súper valiosa y no estamos adivinando ni escatimando, sino que ya la tenemos calculada a lo que son los efectos de nuestras finanzas, digamos, y lo de este curso. Entonces, tenemos la matriz FODA, ¿sí? Que también ya la habíamos visto antes, pero ahora la vemos un poquito más. Es la matriz donde podemos ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades, que ahora se está llamando, o sea, aspectos a mejorar. Desde el punto de vista de lo que es calidad, se llaman aspectos a mejorar, digamos, no debilidades pero la matriz se sigue llamando FODA, digamos, en otras áreas, ¿sí? Y las amenazas, digamos, que son las, entonces, bueno, explico cada una. Las fortalezas y las debilidades se refieren a las cuestiones o atributos o requisitos o, no sé, lo que tenemos nosotros y nuestros emprendimientos, ¿sí? Son internos, es decir, internos con respecto al mercado, ¿no? Es propio del emprendedor o de la persona y es propio del emprendimiento. Ahora, las oportunidades y amenazas se refieren al mercado. O sea, las oportunidades son las que nos muestra el mercado que podemos aprovechar para nuestro nicho, y las amenazas son situaciones del mercado o del contexto que se nos presentan y con las cuales podemos trabajar para diferenciarnos, ¿sí? Pero siempre, siempre es bueno tener la información, ¿ok? ¿Está? Entonces, la matriz FODA, ya la habíamos visto, para los que no la vieron, solamente son 4 columnas, algunos lo hacen con cuadrantes, ¿sí? La idea es poner cada uno de estos atributos o requisitos que tenemos, ¿sí? Y que vamos viendo, y como les digo siempre, no hace falta que se sienten un día y que lo solucionen en un día, sino que siempre es mejor la frecuencia con menor tiempo para construir el hábito, ¿sí? E ir teniéndolo en cuenta, digamos, que nos vamos acordando o van surgiendo situaciones nuevas. ¿Por qué? Porque esta matriz FODA es conveniente verla cada 6 meses o periódicamente. No es que la tenemos una vez y nos duró para siempre, ¿ok? Entonces, una vez que tengamos esto, podemos ver distintas estrategias, ¿sí? A ver, pueden ser estrategias de fortalezas y oportunidades y estrategias de debilidades y amenazas. Como yo les había dicho en el otro taller, prefiero que lo que llamamos debilidades y amenazas, digamos, delegarlo en personas que sepan hacerlo más, por ejemplo, los diseños, las publicidades y todo lo demás. Hay veces que lo puedo delegar y hay veces que no lo puedo delegar por cuestiones económicas, pero como vimos al principio, teniendo en cuenta la organización de tareas, yo ya sé que eso, una vez que el emprendimiento cubra y pueda delegar yo esa parte, ¿sí? Va a estar delegada. ¿Se entendió? A ver, entonces, ¿se entendió? Sí. Bien. Entonces,
¿qué ejemplo? Y con el tema de las fortalezas y oportunidades, como siempre les digo, es tenerlas en cuenta, desarrollarlas y fijar. Entonces, ¿qué ejemplos podemos tener para, como estrategias? Y para poder ver, digamos, cómo poder hacer rentable nuestro negocio, son ejemplos, digamos, no hace falta que los pongan ustedes en práctica, pero para tener ideas de que si nuestro negocio hoy no es rentable, siempre tenemos estrategias para hacer, ¿está? Teniendo en cuenta todos los números. Entonces, podemos desarrollar o incorporar un nuevo modelo de negocio como talleres, ¿sí? Incorporar un nuevo servicio sin que sea costoso, por ejemplo, digamos, o sea, preguntarle a nuestro cliente qué tal se sintió con nuestro producto o nuestro servicio después, o preguntarle qué necesitaría, digamos, yo ahora les voy a mandar mensajes para ver qué es lo que le gustaría que veamos en septiembre, ¿sí? O en octubre o más adelante. Eso no me cuesta dinero extra, es solamente un tiempito dedicándole 10, 20 minutos a eso para todo el mes. Y yo ya sé que puedo dar valor mejor a mi cliente, ¿sí? Teniendo en cuenta las necesidades o al menos de la mayoría, ¿está? Después, desarrollar una nueva estrategia de comunicación y ventas, que esa es una de las estrategias que yo las voy a desarrollar ahora en septiembre, ¿sí? Porque veo que hasta hoy las que tuve no tuvieron los resultados que estaba esperando, pero sé que lo puedo hacer y lo puedo mejorar. Y otra que se me ocurre es, en vez de vender un producto, vender pack de productos, ¿sí? O distintos packs, digamos, los packs premium, los packs medios, los packs normales, hacer una nueva variedad de productos, digamos, ir viendo y viendo en el mercado. Así que, viendo cómo va haciendo. La idea es saber que si queremos mejorar nuestras finanzas, si queremos mejorar nuestro negocio, si queremos aumentar la rentabilidad, es no quedarnos como estamos, ¿sí? Sino ver que tenemos muchas oportunidades, digamos, y hay muchas cosas y muchas personas, digamos, que pueden ayudarnos, ¿sí? A hacer mejor, ¿sí? Como yo que estoy con las estrategias de comunicación y ventas, que estoy pidiendo ayuda y colaboración a otras personas que me ayudan con eso, ¿ok? Bien. Ahora, todas estas estrategias, ¿sí? Acá me olvidé decir, es que sí, las vamos a hacer teniendo en cuenta cuál es nuestro propósito también, ¿sí? Esto también es importante, ¿sí? O sea, acá está de nuevo, lo vemos de nuevo que si el modelo de negocio conecta con el propósito, me tengo que retirar, tengo clase. Silvia, sí, ya termino, igualmente. Adiós, muchas gracias por estar. Entonces, el modelo de negocio si conecta con el propósito o no, porque no es sustentable hacer algo porque la mayoría de la gente lo hace, ¿ok? Entonces, para esto, sí, a ver, pónganme acá. Bien. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se entendió o no? Está bien. Romy, vos, Romy, que es la más nueva, digamos acá, Romy, ¿vos entendiste y querés que te explique algo? Vamos a esperar que cosa. Mientras tanto, les digo que tenemos los dos bonus. Ya está. Sí, entendí. Buenísimo, Romy, gracias. Mientras tanto, les digo, y acá quiero que participemos los que quedamos. A ver, otro. Me demoro porque estoy... Sí, mi amor. Está atendiendo a gente. Bueno, tengo acá dos bonus. El primerito, que es el curso, bueno, que lo tienen Pablo, Angie y todo, pero Romy no lo tiene, es el mini curso, digamos que es, esta es una parte complementaria del mini curso, que tiene un precio promocional de 4.000 pesos por 24 horas, si es que querés acceder. Y el segundo bonus que quiero que nos pongamos de acuerdo, chicos, es
la sesión de reunión grupal de preguntas y respuestas, que quiero que elijamos un día y hora, digamos, que nos convenga a todos, ¿sí? Y que podamos participar de una manera de que se puedan llevar a la acción ahora, hacer algunos números y tener en cuenta esta partecita de ver preguntas específicas para ustedes, ¿sí? No sé si después me quieren mandar algún día y horario tentativo o que yo les mande y ahí eligen y hacen por votación, ¿les parece? Hacer eso, ¿sí? Y bueno, y mientras me responden, así les quiero pasar lo último, así estamos en horario. Ahí está. Ok, gracias, gracias. Sí, sí. Bueno, les mando ahí. Bien. Hay que tener en cuenta algo importante que es el flujo de fondos, ¿sí? El flujo de fondos nos sirve para tener un mejor control de los ingresos y siempre es bueno llevar un registro de los ingresos que tenemos en distintas cuentas, porque podemos tener ingresos en efectivo, ¿sí? Y también se pueden tener ingresos por transferencias bancarias o por Mercado Pago. ¿Sí? Ahora, lo importante de este flujo de caja es llevar las anotaciones de todo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos ventas, ¿sí? Y después cuando vemos los números al final de mes, el saldo en caja en el banco o en Mercado Pago no es igual, ¿sí? A las ventas. Entonces, esto nos va a servir, digamos, de base para tener información para ver qué está pasando, ¿ok? El flujo de fondos es muy simple, es el total de ingresos en efectivo menos el total de egresos en efectivo, que es el saldo en caja, pero muchas veces tenemos que tener en cuenta de que tenemos que anotarlos porque muchas veces nos olvidamos, ¿ok? Así que bueno, esto es importante que los quería tener y también les voy a dar una planillita, ¿sí? Para tener en cuenta, para que tengan esto, ¿sí? Para que lo vayan anotando, ¿ok? Así que bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna consulta o algo? Porque ya estamos terminando. Lo que le quiero decir es que los números siempre serán la mejor guía para poder tomar decisiones a tiempo. Entonces, es por eso que está bueno que sean nuestros mejores amigos también los números, ¿está? Y dejar de perderle ese miedo que tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que esto sea simple, digamos que sea acorde a los emprendimientos que tenemos. Entonces, bueno, esto es una reflexión. Y lo último, les quería agradecer por su tiempo, por estar acá y porque son parte de la mejora continua y promotores del triple impacto. Así que ahí está. Estaría bueno tener las fórmulas y planillas en forma sencilla. Gracias, Sole, dice Pablo. Sí, se las voy a mandar. Creo que mañana les voy a mandar todo. No les prometo que hoy, pero para mañana ya les voy a mandar